Hola hermanos, el día de hoy, 9 de julio del 2021, es sábado de la 14ª semana del tiempo ordinario. Se nos terminó la semana 14 del tiempo durante el año. Bueno, agradecidos con el Señor, terminamos una semana más, somos conscientes de lo que eso significa. El Señor nos ha permitido una semana más para amar, para servir, para estar a la disposición de nuestros hermanos. Así que con gratitud, ojalá que lleguemos al final de la semana diciendo, Señor, gracias por todo el bien que he podido hacer. Y si no, pues a cambiar, todavía, si el Señor nos conserve en vida. Bueno, hoy es día del beato Manuel Ruiz y sus compañeros mártires. Miren, me gusta hablar siempre de mártires, lo saben ustedes, sobre todo por el empeño que esto implica, por lo que está detrás. Ellos eran un grupo de franciscanos que estaban en Damasco, cuidado, en Siria, imagínense ustedes, Siria sigue siendo un ambiente increíblemente complejo. En el caso de ellos, los drusos, los musulmanes turcos, van a llegar a la ciudad y van a hacer una matancina horrenda en el mes de julio de 1860. Ellos fueron martirizados entre la noche del 9 al 10 de julio de ese año, de 1860. Manuel Ruiz, junto con otros, miren, ellos eran 7 españoles, uno era alemán y 3, esos 11 que fueron martirizados y que fueron beatificados juntos en 1926, estos, los 3 eran, de hecho, de rito maronita y eran laicos, no eran religiosos. De los religiosos son 7 españoles y uno que era alemán, era del Tirol. Bueno, y entonces, fíjense, el asunto es lo complejo de esta situación en el mundo musulmán. Es que, miren, nosotros tendemos a pensar en el caso de los que no tenemos tantos musulmanes alrededor, que los musulmanes son todos iguales, ¿no? Y no. O sea, igual que ocurre con el mundo cristiano, que hay diferentes confesiones, así le llamamos nosotros, ¿no? Hay ortodoxos, hay luteranos, hay bautistas, hay coptos, hay maronitas, hay melquitas, vamos, es decir, hay pentecostales y demás. Bueno, en el mundo musulmán ocurre otro tanto, ¿no? O sea, no hay las principales etnias, los chiíes y los suníes son las más grandes, pero hay otro montón. Y los turcos, sobre todo, ay Dios mío, han sido tan fanáticos. Es terrible realmente su fanatismo. Recuerden que son ellos los que van a provocar las cruzadas, porque la Tierra Santa que fue conquistada por los musulmanes árabes, pues siempre respetaron a los cristianos y a los judíos. Sí, había sus cosas siempre de dificultad, ¿no? Pero por lo general tenemos que decir que fueron muy respetuosos. Pero cuando llegan los turcos seleucidas, los musulmanes que son de esta zona, estos sí fueron criminales en contra de los cristianos. Pasaron a cuchillo a todo mundo. Bueno, pues los descendientes de estos benditos, que en el siglo XI hicieron esta matanza, ahora perpetran una en el siglo XIX. Y miren, fue una cosa terrible porque había un palacio en Damasco donde les ofrecieron a los cristianos que se pudieran refugiar, incluidos estos franciscanos, ¿no? Pero ellos no quisieron porque había mucha gente que dependía de ellos, de sus servicios, de la alimentación y todo, entonces quisieron quedarse en el convento. Una cosa terrible, ¿no? Porque ellos pues se trataron de refugiar, hicieron un momento de oración, se confesaron, consumieron las hostias que estaban en el sagrario. El padre Manuel Ruiz, como el superior de la casa, inmediatamente se fue a buscar el Santísimo y ahí fue donde lo encontraron, de hecho, estos turcos, estos musulmanes que lo degollaron sobre el altar. Y fíjense lo que hacían estos benditos, hay que ver. Cada vez que mataban a uno, sonaban las campanas. Yo me ponía a pensar, bueno, es un signo, ni cuenta se dan ellos, porque nosotros, cuando en los pueblos sobre todo, ¿no? Cuando se llama, hay un funeral, hay unas exequias, se suenan las campanas, ¿no? Y hay un toque de campana, pum, pum. O sea, no es bling, 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 no, eso es para llamar a misa, ¿no? Pero no, ese es otro toque. Y la gente a veces se molesta cuando llega alguien que no sabe cómo tocar las campanas. Es que las campanas son un indicativo. Cuando uno está en la Tierra Santa, por ejemplo, y uno escucha por allá, escucha cantar al mufti musulmán que llama a la oración y lo que sea, y luego escucha uno las campanas, se da cuenta, ¿no? La diferencia. Bueno, igual. Qué importantes son los mártires, ya les digo, sigue habiendo muchos mártires en Siria, sigue habiendo muchos mártires en la Tierra Santa, sigue habiendo muchos mártires en el Medio Oriente. Bueno, que la sangre de ellos haga perseverar a ellos, a los que viven, a los cristianos que viven en esas zonas, pero también que nos haga perseverar a nosotros. Vamos a las lecturas del día y terminamos de leer el libro del Génesis. Ok, ya el próximo lunes vamos a leer el libro del Éxodo. Génesis entonces, capítulo 49, una parte, y luego capítulo 50. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dio estas instrucciones. Yo voy a reunirme con los míos. Sepúltenme junto a mis padres en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré en Canaán. Es el campo que Abraham le compró a Efrón el hitita para que lo enterraran. Ahí sepultaron a Abraham y a su esposa Sara, a Isaac,
y a su esposa Rebeca, y allí sepulté yo a Lía. Cuando terminó de dar este encargo a sus hijos, Jacob expiró y fue a reunirse con los suyos. Los hermanos de José, al ver que había muerto su padre, dijeron: a ver si José no nos guarda rencor y no nos hace pagar todo el daño que le hicimos. Por eso le mandaron este recado: antes de morir tu padre nos encargó que te dijéramos esto: perdona por favor a tus hermanos su crimen, su pecado y el daño que te hicieron. También nosotros, siervos del Dios de tu padre, te pedimos que nos perdones. Cuando José oyó el recado, se puso a llorar. Fueron después sus hermanos personalmente a verlo y postrados ante él le dijeron: aquí nos tienes, somos esclavos tuyos. José le replicó: no tengan miedo. ¿Podemos acaso oponernos a los designios de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en un bien para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso, como pueden ver. Así que no tengan miedo, yo los mantendré a ustedes y a sus pequeñuelos. Y los consoló y les habló con mucho cariño. José permaneció en Egipto con la familia de su padre y vivió hasta los 110 años. Vio a los bisnietos de Efraín y en sus brazos nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Finalmente José les dijo a sus hermanos: yo voy a morir ya, pero ciertamente Dios cuidará de ustedes y los hará salir de este país a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. José los hizo jurar diciendo: cuando Dios los haga salir de esta tierra, se llevarán mis huesos de aquí. Y luego murió José. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué difícil es, ¿verdad? O sea, es difícil vivir el perdón, entender la posibilidad de que otro me perdone, entender que yo en las circunstancias de él no sería tan misericordioso. Pero a mí me encanta de ese texto y está casi en el mero centro del texto. Los trató con mucho cariño. Eso es. Ese es el sentido de la fraternidad. El perdón debe llegar hasta ahí, hombre. Eso es algo que todos tenemos que comprender. Y claro, ya es difícil, ¿no? Ya les digo, el que nada debe, nada teme. Pero claro, como ellos saben el daño que han hecho, pensaron: bueno, mientras está mi papá, no nos van a hacer daño, este José nos va a respetar, pero una vez desaparezca mi papá, nos fuimos. Y no, o sea, ahí es donde entra como les diría, la altura moral de José, la altura como persona, como ser humano, o sea, como hermano. Hombre, ojalá y aprendiésemos todos nosotros de él, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud a la hora de perdonar? Perdono, pero no olvido. Pues sí que nadie puede olvidar el daño que le han hecho, pero decide que eso no va a ser un recuerdo permanente. Hombre, se respira por la nariz y cuando no por la boca, ¿no? Pero sobre todo ahora que estamos con mascarillas, pero no se respira por una herida. Y hay gente que vive toda la vida respirando por la herida y no se puede. Eso no va a dar vida. Vamos al Evangelio. Mateo, capítulo 10, versículos del 24 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, capítulo 10 es el discurso apostólico. Aquí hay una serie de máximas, es decir, hay una serie de elementos que los junta Mateo, así como ha hecho con el Sermón de la Montaña, ¿no? El capítulos 5, 6 y 7. Ahora en el capítulo 10, algunos elementos que tienen que ver con la misión apostólica. Comienza con una declaración fundamental. El discípulo no es más que su maestro. Bueno, nosotros todos somos discípulos, por lo tanto no vamos a ser más que el maestro. Pero cuidado, que aquí el más no significa estar por encima de, sino que lo que hace es hacernos ver que si a él le han maltratado, que si a él le han matado, nos va a pasar lo mismo a nosotros. O sea, y por eso lo dice claramente: no le tengan miedo a los hombres. Al Señor le han dicho Satanás, bueno, de hecho le dijeron borracho y comilón, ¿no? O sea, entonces, eso es, lo van a acusar de 1000 cosas. Por eso nosotros también tenemos que ser conscientes que le estorbamos a este mundo. Le estorbamos a todos esos movimientos, a la izquierda moderna. Le somos un estorbo absoluto. Ellos quieren eliminar a la iglesia. Bueno, sigan intentándolo, no les va a ir muy bien. Después de 21 siglos aquí estamos y seguiremos estando. Pero ese es el problema, ¿no?
¿Ya? No le tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, ténganle miedo al que puede matar el alma y puede echar el alma y el cuerpo al lugar de castigo. Vamos, es decir, nos va a llegar el momento en el que tendremos que rendir cuentas de nuestra historia personal. Pero que en el momento que eso ocurra, tengamos el alma limpia, la conciencia tranquila. Hemos hecho todo el bien posible. Eso se trata. Por eso, fíjense, no hay nada oculto que no llegue a saberse. Padre, y todas las cosas que yo he dicho en el sacramento de la confesión, ¿usted las va a contar? No, no puedo. Y no va a ocurrir tampoco. Algunos temen cuando hay algún sacerdote que deja el ministerio. Ay, padre, y ahora ese padrecito va a contar. No, ex padrecito. No, no, nada que ver. O sea, tranquilos, no es a eso a lo que se refiere. Por eso, lo que yo les he dicho al oído, pregónenlo desde las azoteas. O sea, no ocultemos el evangelio. No lo escondamos. Es una luz que no se mete debajo del celemín. No se mete, sino que se pone en un candelero. Por lo tanto, es que yo tengo miedo de que si yo digo que yo soy creyente, me van a matar. Y ahí el problema. Por eso no le tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. Ahora bien, inmediatamente nos hace ver, fíjense, aquí termina el sentido de esto. ¿No valen ustedes más que todos los pájaros? Si el Padre que no permite que caiga un cabello de su cabeza, si Él no lo permite, es la mentalidad del Señor Jesús, ¿no? Bueno, ¿cuánto más? Ustedes valen mucho más que esos pajaritos. Ustedes valen mucho más que cualquier cosa. Por eso, al que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré. Claro, pregúntenle a Manuel Ruiz y a sus compañeros mártires. Cuando le dijeron, o te haces musulmán o qué, o la muerte. Prefiero 1000 veces la muerte. Esa fue su respuesta. Bueno, allá está en el cielo, gozando de la presencia del Señor e intercediendo por nosotros también. No neguemos a Cristo delante de los hombres. Fidelidad, aunque eso nos represente la muerte. Hagamos oración. Gracias por poner luz en ese ángulo siempre oscuro de mi mirada y de mi amor, por la invitación siempre extraña a que en mi vida entren todos los buenos y los que todavía no saben que lo son. Con el paso del tiempo, voy aprendiendo que el verdadero amor a menudo es un sendero donde el camino se corta, pero hoy es por ahí por donde quiero buscarte, y hacerlo sin miedo a que después de intentarlo tenga que darme la vuelta y ver que de nuevo pudo en mí más el miedo al otro que la confianza en ti. Arráncame ese miedo, Señor. Esconde mi cabeza en tu regazo, hasta aprender a amar con tus entrañas. Clávame en esa cruz de perdón y de vida, en la que hasta el ladrón puede encontrar su paraíso. Amén. El Señor esté con ustedes, y por intercesión del beato Manuel Ruiz y sus compañeros mártires, les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz sábado para todos, feliz fin de semana para todos.